Ok, chicos, buenas tardes para todos. Hoy voy entonces a continuar explicando esta tablita, cómo se llena, pero antes de eso, entonces, vamos a terminar de ver unos conceptos que nos faltan, que es el concepto de velocidad y rapidez. Ya lo habíamos visto, ¿esto que no? Velocidad y rapidez. No, apenas vimos fue distancia y desplazamiento, la diferencia entre los dos. Ok. Bueno, entonces para entender lo de velocidad y rapidez, recordemos una vez más. Cuando yo hablo de distancia, en relación a qué tipo de cuando hablo de distancia, ¿de qué hablo yo? La distancia habla de la cantidad El recorrido, exacto. O sea, el recorrido independientemente del camino que sea, puede ser curvo, puede ser recto, puede ser un círculo. Esa distancia me mide los kilómetros que mide esa trayectoria. ¿Cuántos kilómetros, cuántos metros, centímetros? Bueno, dependiendo de la unidad que estemos trabajando. Eso sería la distancia. Cuando yo hablo de desplazamiento, ya es otro elemento diferente. ¿Qué es lo que significa desplazamiento? desplazamiento es el punto Desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Y siempre es una línea recta imaginaria. De hecho, se hace como forma de flechita, porque representa un vector. El desplazamiento, a diferencia de la distancia, además de los kilómetros, me debe indicar una dirección. Si es hacia el oeste, si es hacia el norte, si es hacia el sur, o sea, dependiendo de donde yo esté. Y es una línea recta imaginaria. ¿Por qué digo imaginaria? Porque es que esa línea recta no existe, es simplemente la línea que une el punto de partida y el punto de llegada. ¿Clara la diferencia entre los dos? Cuando distancia y desplazamiento se convierten en lo mismo. Cuando la distancia es una línea recta. Cuando la distancia es una línea recta, pues resulta que el punto de partida y el punto de llegada vale lo mismo que el recorrido que está haciendo el objeto. Es el único caso en donde estas dos son iguales, cuando la línea es una recta. ¿Claro hasta ahí? En una línea recta se puede ver otro fenómeno. Resulta que alguien partió de este punto A en línea recta hasta el punto B y retornó de nuevo al punto A. ¿Cuánto valdría el desplazamiento ahí? Es el mismo punto de partida y el de llegada. Entonces, ¿cuánto valdría el desplazamiento ahí? ¿Qué valor tendría? Cero. Ninguno. En ese caso el desplazamiento sería cero. ¿Por qué sería cero? Porque yo voy y vuelvo al mismo punto, pues yo no me estoy desplazando nada. ¿Listo? Mientras que la distancia, ¿cuánto sería? Si yo voy y vuelvo, el doble de lo que mide de A. A ver, pongamos que la distancia de A a B sea 2 kilómetros, entonces la distancia recorrida serían 2 más 2, 4 kilómetros. ¿Tienen la diferencia? Entonces el desplazamiento sería 0 porque volví al mismo punto, pero la distancia recorrida sería el doble del camino porque lo fui y me devolví. ¿Listo? Entonces ya una vez repasados estos conceptos vamos al que es velocidad y rapidez. Bueno. Resulta que la rapidez es una magnitud escalar. Cuando yo digo escalar significa que no tiene dirección, o sea, no importa hacia dónde vaya, el valor va a ser simplemente un número y una unidad. Esa rapidez, compañerito, esa rapidez en física se define como la razón entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en recorrer esa distancia. A eso se le conoce como rapidez. Es una división entre la distancia que se recorre y el tiempo que se demora recorriendo dicha distancia. Por otro lado, la velocidad sí es una magnitud vectorial. ¿Qué significa vectorial? Que tiene ¿una qué? Dirección, o sea, tiene hacia dónde voy.
Si la rapidez es distancia sobre tiempo, entonces, ¿cómo definiría yo la velocidad? En ese orden de ideas lógico. Si la rapidez es la distancia, el valor de la distancia sobre el tiempo, la velocidad, ¿qué es? Rapidez sobre tiempo. ¿Se acuerdan el concepto que repasamos ahorita hace poquito? Si aquí es con distancia, allí quedaría con cuál. Recorrido. No. Si aquí es con distancia, aquí sería con quién. El tiempo siempre va a permanecer sobre el tiempo, pero aquí arriba, ¿quién va? Trayectoria. No, el recorrido es la distancia. Desplazamiento. Y ustedes dirán, rapidez y velocidad en español son sinónimos, y de hecho son sinónimos. Tú buscas en el diccionario sinónimo de rapidez, velocidad, pero en física tienen una diferencia muy marcada. En física, la rapidez me habla de la distancia que está recorriendo el objeto, independientemente del camino que tome, dividido el tiempo. Mientras que la velocidad me está hablando del punto de partida hasta el punto de llegada, cuánto me demoré desde ese punto de partida hasta ese punto de llegada. Y por eso es una magnitud vectorial, porque tiene una dirección. Yo me puedo mover hacia Bogotá, entonces mi velocidad sería en dirección. ¿Bogotá en qué sentido está? Como hacia el occidente, no hacia el oriente. En dirección oriente, si vamos a hablar de velocidad. Si vamos a hablar de rapidez, ya tendría que tomar la distancia que recorro sobre ese tiempo. Yo voy a explicar con un ejemplito para que quede más claro. Me dicen cuándo puedo borrar. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que nos dirigimos a una ciudad. Vamos a hacer un viaje de Medellín a Barranquilla. Medellín está por acá a cierta altura. Hay que subir una montaña, volver a bajar. Camino pues todo raro hasta llegar a Cartagena. Listo. Entonces, una cosa es el camino que yo recorro en esa carretera, que si mal no estoy, digo hace poquito de eso, son como unos 1000 kilómetros, no sé si estoy equivocado, más o menos, pero no voy a tomar ahí valores exactos. Son más o menos unos 1000 kilómetros. La medida de esa carretera desde Medellín hasta Cartagena. Pero si yo hago una línea recta desde el punto de partida al punto de llegada, esa línea recta no me va a medir 1000 kilómetros. Va a medir más o menos. Es mucho menos. Una línea recta, imaginaria. Por decirlo así, pongámosle que valga unos 600 kilómetros. Por decirlo así. No estoy aquí tomando valores exactos. Entonces, una cosa es el punto de partida y el punto de llegada, que mide 600 kilómetros, y otra cosa es el camino, que mide 1000 kilómetros. Entonces, vamos a suponer que en ese viaje a Cartagena, ¿cuánto está demorando uno en carro a Cartagena más o menos?
Un día. No. No, pues sin paradas. No lo tomemos con paradas, derecho, el tiro largo, por ahí unas 13 horas, yo creo, 13 o 14 horas. Vamos a poner ahí unas 14 horas. ¿Listo? Entonces, si yo voy a calcular la rapidez con la que hice ese viaje, según la formulita que dice ahí, y ahí en el tablero ya no está saliendo. Aquí arriba ya puedo borrar. Entonces, si yo a medir la rapidez de mi viaje, ¿qué es lo que debo hacer? Debo dividir distancia entre el tiempo que me demore. O sea, ¿cuál sería la división? Kilómetros. 1000 kilómetros dividido 14 euros. Si yo hago esa división en una calculadora, a propósito, en física necesitamos calculadora, recuerda. Dividido 14, 32.42 kilómetros. Hablando de eso, el promedio a la que se movió ese vehículo, no es que a toda hora se movió esa velocidad, no, la velocidad promedio fue de unos 71 kilómetros por hora. Esto no tiene dirección porque la rapidez no importa para donde yo pego, la rapidez es un valor simplemente. Ahora vamos con la velocidad. La velocidad me dicen que el desplazamiento dividido el mismo tiempo. O sea, 600 kilómetros divididos 14 euros. Y hago esa división. 600 dividido 14, eso me da 42.85. El desplazamiento no habría sido menos hora. 85, ¿cómo me El dice? desplazamiento no habría sido menos hora. El desplazamiento no debería ser menos horas. Me demoré de Medellín. Aquí con la velocidad, que con la velocidad, como esto es una dirección, o sea, nos está marcando una flechita, Cartagena por lo general queda hacia el norte. Entonces yo además de estar alrededor de llegar hacia ¿quedó clara la diferencia? ¿Cuándo estos dos valores son iguales? Cuando es en una línea recta, por obligación, velocidad y rapidez tienen que ser iguales. ¿Listo? A propósito, al tacómetro del carro muchas veces le llaman velocímetro. ¿Estará bien dicho ese nombre? Sí. El velocímetro me indica hacia dónde voy yo. Sí. Marca simplemente el valor numérico de la velocidad. Si lo vamos a llamar, lógicamente debería llamarse rapidímetro, no velocímetro.
¿Listo? Entonces, en la guía hay una actividad, yo ya les he hablado de ella, de llenar una tablita. Entonces, voy a explicarla cómo se llena, según los datos que nos dan. Bueno, estoy compartiendo pantalla. Entonces, miren, esta tablita hay que llenarla con unos datos de rapidez y velocidad que se sacan ¿de dónde? De la distancia y el desplazamiento. ¿Dónde saco yo esos datos? Ya les voy a explicar cómo los saco. De aquí me están colocando unas distancias por etapa. Resulta que ahí me dicen, considere cada etapa como si fuera una línea recta, para no complicarnos la vida, pues, para saber cuál es el recorrido de eso. Simplemente vamos a considerarlo una línea recta. Entonces, con la distancia lo que vamos a hacer es distancias acumuladas de cada recorrido desde la etapa 12. Ya lo voy a explicar aquí en el tablero. Este tiempo nos lo dan en horas, minutos y segundos. Yo ya se los voy a dar expresados en números decimales, porque es que esto así no se puede dividir en la calculadora. Hay que pasarlo a notación decimal. ¿Listo? Entonces, les voy a explicar cómo se va llenando. Calculada. Entonces me dicen en la tablita hay que llenar desde la etapa 12. Miren que no hay que hacer las dos, sino desde la etapa 12. Etapa 12. Etapa 12, 13, 14, 21, 15. Voy a poner ahí en el espacio. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. En la guía aparecen los tiempos, pero lo aparecen en notación sexagesimal, es decir, con segundos, minutos y horas. Para yo calcular con eso, es un poco engorroso. Entonces yo le voy a dar los tiempos ya convertidos en notación decimal. Entonces dice tiempo. Tiempo que duró la etapa 12. Con esto me da 3 horas 61, 3 horas, 61. Esto es para irlo anotando ahí, porque yo ya le estoy dando ahí el dato ya convertido. 4,63, 5,55, 4,7, 4,9, 4,8, 1,16, 4. 4. Se queda sin datos. El desplazamiento hay que calcular
distancia rapidez y velocidad. Entonces, ese donde dice desplazamiento, los datos yo los saco de aquí mismo, de la guía, que están en la parte de arriba. Ahí donde están las distancias, los kilómetros. Los voy a colocar en la tablita donde ir colocado. En la etapa 2 el desplazamiento fue 45.4. Esto está en kilómetros. 158. 139. 4. Esta parte no la vamos a sacar. Entonces explico cómo vamos a calcular la distancia, que va a ser distancia acumulada, rapidez y velocidad. Esta distancia, desde el primer dato, va a ser el mismo, 46.4, porque no ha acumulado nada. Pero la siguiente distancia va a ser este valor y le sumo el siguiente valor, es decir, lo que recorrí en la etapa 12 más lo que recorrí en la etapa 3. En ese caso, aquí daría 204.4. ¿Sí va quedando claro? Es decir, a la etapa anterior yo le sumo lo que va recorriendo. O sea que al siguiente, a este 204 le sumo 162. O sea, el que está aquí le sumo, se le va agregando los kilómetros, al final va a haber un acumulado de kilómetros grande. El siguiente daría 366.4. Bueno, los demás sí los llenan ustedes. ¿Listo? Entonces con eso tendríamos desplazamiento y distancia. ¿Cómo hallo la rapidez? ¿Con cuál de los dos datos se halla rapidez? Distancia y tiempo. Pero ojo que aquí los tiempos es un tiempo por etapa. Con los tiempos también los debo ir acumulando, como con las distancias. Y por acá hacemos una tablita adicional, tiempo acumulado. El primer tiempo, pues no había que sumarlo, 3.61 horas. El segundo tiempo, ¿qué hay que hacer? Entonces aquí 3 más 4, 7, quedaría 8.24. 8.24 horas. ¿De dónde salió ese 8.24? De la suma de estos dos tiempos, porque son por acumular. Al siguiente, ¿qué hago? Este 8.24, ¿qué le sumo? 5.55, o sea, 8.24, 8 y 5, 3, 13.79. 13.79 y así sucesivamente. Entonces, para yo hallar la rapidez, ¿qué voy a coger? Voy a coger esta distancia y lo voy a dividir con este tiempo. ¿Estamos claros? Sí. Esta distancia con este tiempo. Para hallar la rapidez. Y para hallar la velocidad, ¿qué debo coger? Desplazamiento y lo divido con este tiempo. Ahí sí no necesito el tiempo acumulado porque la velocidad la vamos a hacer etapa por etapa, o sea, sin el tiempo acumulado. Este con este, este con este, este. ¿Quedó claro? Velocidad, este con este. Rapidez, este con este. ¿Listo? Pueden ir aprovechando estos 10 minuticos que quedan para adelantar. Esa tareita es para la próxima clase, ¿listo?
¿Mañana? No, la próxima clase es después de Semana Santa. ¿Qué? No, porque ah, sí, sí. No. ¿Qué? El parque lo deja desbloqueado. Chicos, los que están en casa, entonces yo voy a dejar de grabar aquí. Aprovechamos estos 10 minuticos para adelante. Recuerden, la próxima clase se entrega entonces esta tablita terminal. Listo.